Amigos del YouTube, pues en esta época tan convulsionada de la vida del mundo, estamos prontos a una guerra, a una tercera guerra mundial. Vamos a hablar de eso. En toda la historia de la humanidad, la guerra ha estado presente todo el tiempo. Los conquistadores en todas las razas, en todos los países del mundo, en todas las regiones, siempre van por algo que quieren de los otros. Obviamente todo esto ha ido a la modernidad y entonces han ocurrido las cruzadas, acuérdense, las cruzadas fueron terribles porque murieron miles y miles de cruzados y de musulmanes y demás, simplemente porque los cruzados querían ir a recuperar la ciudad, o sea, las partes santas, la ciudad santa, Jerusalén y demás, que estaba en manos de los musulmanes. Y así nos hemos venido para acá. Vinieron los españoles a México, para tener otro ejemplo, y de repente aquí se armó la guerra, simplemente pues porque se enfrentaron dos fuerzas totalmente opuestas, los españoles, que eran unos bárbaros muy cristianos, y los mexicanos, todas las razas mexicanas, pues que eran unos bárbaros de otro estilo, bárbaros para lo que en este momento nos parece a nosotros que sería lo correcto, porque el hecho de que haya sacrificios humanos y que le saquen el corazón a la gente en las pirámides, pues eso para nosotros es una barbarie, pero para ellos eso era la vida cotidiana. En fin, se enfrentaron y chocaron. En Estados Unidos se pelearon el norte contra el sur, porque los del sur que querían ser esclavistas, los del norte no querían, ganaron los del norte por suerte en ese momento, y entonces pues la cosa se aplacó y los Estados Unidos se convirtió en el país que es, pues mucho gracias a todo esto. Pero también los Estados Unidos acabaron con los indígenas y con los aborígenes de este país, que no tenían la cultura que teníamos nosotros aquí en Mesoamérica, de aquí hasta Perú, no tenían eso, y entonces pues la cosa allá fue diferente. Eran tribus nómadas y pues acabaron con ellas, las tienen en reservaciones y ahora les dan casinos, les dan permisos para manejar casinos, y la gente va a gastarse su dinero en esos casinos. Pero lo que a mí me preocupa más en este momento es todo lo que ha ocurrido desde principios del siglo pasado a este momento. En principios del siglo pasado, de repente, por una situación X, que porque mataron allí en Sarajevo al príncipe, al archiduque, no sé cuánto, se desata la Primera Guerra Mundial y hay una matanza espantosa. Siempre involucrados los alemanes contra los ingleses, contra los gringos y así. Pasa el tiempo y de repente en el 30 y pico, bueno, está la Guerra Española, luego vino la Guerra Mundial porque de repente los alemanes, Hitler con el nazismo, quiso apoderarse también del mundo, pero todo al final de cuentas tenía un trasfondo económico. Alemania en esa época estaba en la ruina, la gente vivía de la patada, la gente vivía muy mal, estaban muy arruinados económicamente y la economía totalmente devastada, y obviamente los que tenían en ese momento el poder, el imperialismo, se puede decir, dentro de la Alemania, pues eran los judíos y otros. Los judíos, pues porque por alguna razón se habían enriquecido, y aparte porque ya ven que tienen pues un pensamiento diferente, y entonces con eso se agarró Hitler y quiso acabar con todos como la solución final. La Segunda Guerra Mundial, millones de muertos, países totalmente devastados, sobre todo Alemania, los campos de concentración, Inglaterra también devastada, Londres quedó hecha a pedazos, y luego podemos ver en películas y en videos que vemos en la televisión todo el tiempo, pero afortunadamente han ido saliendo. Se crea las Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones. Europa se organiza para tener un bloque en común para poder enfrentarse económica y comercialmente a todo el mundo. Inglaterra se sale ahora con el Brexit y demás, pero de pronto en el Medio Oriente hace 20 años, en el año 2000, ocurren cosas tremendas. Irak estaba comandado por Saddam Hussein, que fuera lo que fuera, un asesino, un maldito, un dictador espantoso, pero mantenía a raya un país que era próspero y era muy feliz. Y de repente en Irán, también ahí había un desastre porque estaba en la dinastía del Shah de Irán, Reza Pahlavi, que la revolución musulmana lo corre, se queda el ayatollah, y entonces toda esa zona se empieza a convulsionar. Los gringos, en un error tremendo táctico, deciden que los iraquíes tenían armas de destrucción masiva, que las tenían escondidas. Entonces el loco de Bush, que en esa época
época era el presidente, no el papá, sino el hijo, que aparte era medio tonto, es porque no se ha muerto, manda a la guerra. Y obviamente, pues los gringos, los que van, pues una serie de jovencillos que están metidos en el ejército, pero con su armamento y con todo su poderío, se lanza en contra de Irak, que por alguna razón Irak había ido a invadir Kuwait y entonces, un desastre. Pero este error de los gringos que provocaron hace 20 años acabó con la armonía y con la hegemonía de la zona de Oriente Medio. Irak se volvió un caos, por fin pescaron a Saddam Hussein, por fin lo mataron ahí, yo vi cómo lo colgaron, yo lo vi en la televisión, cómo lo colgaron ahí en una cárcel en Bagdad y pues así fue. Y los iraníes, pues con además en este rollo tan religioso que no pueden cambiar de mentalidad y que seguramente de repente Irán era un país totalmente próspero y maravilloso y la gente vivía con libertad y ahora las mujeres tienen que andar todas enzarapadas con la burka, el chador y no se permite nada. Y luego los mismos árabes, ahí los iraníes están peleados contra los de Arabia Saudita que porque son aliados de los gringos y obviamente con Israel porque este país ya ven que dizque le fue le fue arrebatado a una parte de los musulmanes por parte de la Liga de las Naciones y de las Naciones Unidas y se dedicaron a que era la solución que se dio en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial y crear el Estado de Israel, que desde mi punto de vista yo he ido 2 veces y es algo fantástico. Es un país que me gustaría volver a ir. No vivir ahí porque viven con la alerta, como vivimos nosotros con la alerta sísmica, ellos viven con la alerta de la bomba nuclear. ¿Se acuerdan una vez que Sabludovsky estaba hablando con Erika Wexler? Que Erika Wexler estaba ya en Israel y entonces los egipcios, porque en esa época estaban peleando con los egipcios, habían lanzado unas bombas al lado israelí y decía Erika Wexler, es nuclear, Jacobo, es nuclear. Afortunadamente no era nuclear. La única bomba nuclear que se ha lanzado encima de la gente fue en contra de Japón, que fue lo que finalizó la Segunda Guerra Mundial en todo el Pacífico, porque los japoneses, al ver la devastación que provocó estas 2 bombas que les echaron en Hiroshima y Nagasaki, pues tuvieron que doblar las manos. También los japoneses muy escandalosos y muy salvajes, porque por poquitito y le ganan a los gringos. Estuvieron aquí, Pearl Harbor se acabó y estuvieron a punto de llegar a California y bombardear todo. En fin, la hegemonía mundial siempre está pendiendo de un hilito que está ya deshilachado. En este momento la situación es muy grave porque al presidente Trump se le ocurrió la brillante idea de mandar matar en Irak a un general que era el segundo de a bordo de la política iraní. Y entonces los iraníes, que también, pues con esto de la Hezbollah o de la no sé cómo se llama, la intifada o no sé cómo se llame este rollo religioso también para defenderse, deciden que también van a hacer van a reaccionar y lanzan misiles en contra de una base gringa que está en Irak y acaban con ella sin provocar muchas muertes de personal gringo o iraquí o el que viviera ahí. Entonces, de repente, obviamente que el presidente Trump tiene que saber que esto puede ser gravísimo, porque además ahí no se andan con chiquitas, pues ya ven que les tiraron las Torres Gemelas y le metieron un avionazo adentro del Pentágono. Estos iraníes pueden provocar también cualquier cosa y en este momento de la vida del mundo que todo es tan fácil, de repente tal parece que la guerra de los iraníes también en contra de los gringos es a través del sistema del internet. Estuvieron a punto, según estoy viendo en los noticieros, de destruir toda una cuestión de logística de las finanzas gringas y le hicieron mucho daño y acabaron y por millones de dólares les costó porque se metieron a través del internet e hicieron barbaridad. En este momento ya dijo Irán que si quedan tablas, ya que queden. Pero en esta fuerza de carácter espantoso que tiene Trump, que se quiere reelegir, y como los gringos son tan bélicos, entonces, sobre todo los que se llaman los rednecks, que todos son de la masa popular gringa, que son los que viven en todo el país, no los intelectuales ni la gente pensante, no, estos. Entonces ellos siguen al presidente Trump, que es igual que ellos. ¿Y qué deciden? Pues que a ver qué pasa. Entonces esperemos que no sucedan las cosas. A mí lo que me llama mucho la atención es que hay profecías. Entonces todo el mundo dice, no, es que Nostradamus dijo que venía la Tercera Guerra Mundial en este 2020. ¿Será cierto? Al final de cuentas, la Tercera Guerra Mundial no va a ser ni como la Segunda, ni mucho menos como la Primera, porque aquí no va a ser un combate cuerpo a cuerpo. Aquí van a lanzar misiles y además, si lanzan una bomba nuclear, pues estamos jodidos todos porque ya nos fregamos, porque aquí también nos va a llegar la nube nuclear, aquí en México. Y al final de cuentas, la guerra va a ser de otra forma. ¿Han ustedes escuchado algo que se llama el HAARP? H-A-A-P, R-P. Bueno, resulta que dicen que los gringos tienen instaladas unas bases en Alaska y en Puerto Rico y demás, en
en donde a base de unas ondas, no sé cómo, no soy experto, pueden modificar el clima y pueden provocar catástrofes físicas o catástrofes ambientales en todo el mundo. Esa podría ser una forma también de pelear. O la guerra financiera, acaban con toda la estructura financiera, que además todo es a través antes era del papel, ahora es a través de las computadoras. Uno tiene su dinero en el banco, pero ahí está, y uno abre la computadora y sí, ahí está nuestro dinero, pero el dinero no lo tenemos nosotros, el dinero ahí está, y si quiebra el banco, pues nos jodimos. Se supone que en México los bancos no pueden quebrar porque existe el encaje bancario y porque la Asociación de Banqueros y el Banco de México tienen todo protegido, pero ya ve lo que nos pasó con las crisis de a la hora que empiezan a moverse financieramente todas estas casas de bolsa que empezaron a inflar. Bueno, las muchachas de servicio tenían sus acciones en la bolsa. Ya en ese momento dice uno, no, pues ya la fregamos, porque ¿qué sabe usted o qué sabemos yo de los movimientos bursátiles? Yo no tengo la menor idea. Y miren que soy economista, el más malo del mundo, pero soy economista. La Tercera Guerra Mundial puede estar presente. Esperemos que, como dice la gente, esperemos en Dios que eso no ocurra. Pero pues tal parece que Dios no nos quiere ayudar mucho porque las cosas se están poniendo color de hormiga. Ojalá, amigos, ojalá que esto no suceda, porque... Y yo ya estoy viejo, yo ya voy de salida, yo en cualquier momento les digo adiós para siempre, amigos. Pero ¿y los jóvenes? Los niños, los jóvenes, los que apenas van empezando su vida, ¿qué va a pasar? Coméntenmelo. Amigos, ¿están ustedes de acuerdo con lo que dije? ¿Creen? No soy un experto, pero trato de dar mi opinión. Escríbanme, y amigos del YouTube, y les contestamos.